¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en este Chile que estamos escribiendo día a día en esta comunidad del pensamiento desde Vía X. Hace exactos 4 años el país se estremecía con el asesinato de Ámbar Cornejo. Después de una semana de su desaparición, el cuerpo de la adolescente de 16 años fue encontrado descuartizado y con signos de violación, enterrado en el patio de su asesino, Hugo Bustamante, quien era pareja de la madre de Ámbar, también cómplice de este crimen, Denise Llanos. Sobre este asesinato brutal y también sobre la reflexión que nos deja como sociedad, trata el libro La niña Ámbar, crónica del horror de un psicópata y las fallas del Estado, de la periodista Ivonne Toro, que nos acompaña hoy en el Living Ciudadano. Ivonne, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, Freddy. Un caso, mira, justo decíamos, ¿no? La coincidencia, en esta misma fecha, hace 4 años Ámbar estaba desaparecida luego de haber sido asesinada por Hugo Bustamante. Ámbar hace el recorrido desde la casa de Covadonga 133 en Villa Alemana, donde era abusada sexualmente por una expareja de Denise, a la casa de Covadonga 641, donde la esperaba su madre y su asesino, un 29 de julio, alrededor de las 9 de la mañana. Al mediodía de esa jornada ella ya estaba muerta, y estos son los días de búsqueda, de su búsqueda por parte de la cuidadora que tenía, Maritza, que la quería muchísimo, de sus amigas y de sus familiares que esperaban encontrarla con vida. Sí, entonces del lado de Ivonne que en el fondo también busca una reflexión social, ¿no?, de todo lo que significó el caso de Ámbar Cornejo. Así es. Cuando Ámbar desaparece, Ámbar estaba en un programa del entonces Servicio Nacional de Menores y estaba de alguna manera intervenida por funcionarios del Estado, y en esa intervención se había dado una alerta de que existía abuso sexual por parte de la expareja de su madre, y ella estaba viviendo con él cuando desaparece y no se hace nada, y recién los tribunales decretan una orden de alejamiento tanto de Manuel García Queirolo, que era su abusador, como de Hugo Bustamante, que era la actual pareja de su madre, cuando ella ya estaba muerta, sí, en agosto. Y eso muestra cómo se llega tarde, cómo se llega mal y cómo se expone a una niña que había sido vulnerada desde muy pequeña, constantemente a nuevos abusos, a nuevas vulneraciones, sin que los organismos que deben frenar esta situación, que deben protegerla, lo logren. O sea, ella desde prácticamente su más tierna infancia, ¿no?, desde los 3 años hasta el asesinato, su muerte, fue víctima de abuso. Y fue también situaciones de alerta que se levantaron respecto de su caso, fueron constantes. No fue una vez. Cuando tú dices los 3 años, hay, claro, hay una negligencia que es un abuso hacia una menor porque no se le entregan los cuidados, ¿verdad? El abuso sexual primero es a los 7 años, ella lo denuncia a los 8 años. Y posteriormente, durante todo ese periodo, hasta los 16 años, ella siempre estuvo en programas del Servicio Nacional de Menores, tribunales de familia, fallaron, 12 jueces fallaron sobre su situación en toda su vida. En 2016, pese a toda la evidencia que indicaba que Denise no la cuidaba, no la quería, la exponía a peligros, Denise Llanos, su madre, se le devuelve la custodia a ella con un informe que de verdad son 2 páginas que tienen errores que te indican que es un copy-paste. ¿Y cómo lo explicas tú eso, no? 16 jueces que, como tú dices y lo pones en el libro, pese a que la mamá no tenía las competencias para tenerla como cuidadora, igual se la devolvieron. Mira, con las consecuencias finalmente que terminó esto, ¿no? Claro, es una consecuencia fatal. No es una decisión administrativa, como yo creo que muchas veces se ve en esto de quién se queda con un niño. Son decisiones que cambian la vida de una persona y que pueden significar, en este caso, su muerte. Hay 12 jueces que intervienen. En una ocasión le quitan la custodia a Denise después de que se produce el abuso sexual, donde Denise no le da credibilidad al testimonio de su hija. La denuncia de abuso sexual de Ámbar se hace porque las profesoras de Ámbar así lo exigen y porque amenazan a Denise. Denise le pide a Ámbar que mienta respecto a ese abuso, que diga que es falso. Entonces tú dices, hay todo un sistema en el juzgado, el juzgado de familia de Villa Alemana, pero no sé qué sucede en el resto del país porque se actúa con secreto. Claro.
por defensa de los menores, que sí, pero uno también se pregunta quiénes están defendiendo realmente ese secreto. Ese secreto también esconde muchas negligencias y mucha impunidad para quienes toman las decisiones respecto de los menores. Sí, otra grave falta del Estado que tú expones en el libro es el caso del asesino, ¿no? Del propio Hugo Bustamante, que ya había cometido asesinato y también de su pareja y del hijo de su pareja. Y aún así salió mucho tiempo antes de su condena en libertad. Verónica Vázquez. Veamos este titular del 2016. Por supuesto. Y lo explicas, Ivonne. Doble homicidio de Villa Alemana es uno de los beneficiados con libertad condicional, decía esta nota, ¿no? En 2005, Hugo Humberto Bustamante Pérez, entonces 51 años, fue condenado por matar a su pareja y el hijo de ella. Tras el crimen, el hombre los sepultó en un tambor metálico que rellenó con cal para luego enterrar los cuerpos en el patio de su casa. O sea, esto ya lo había hecho, salió en libertad, no cumplió ni la mitad de la condena y lo dejaron en libertad, y luego hace lo mismo prácticamente con Ámbar y en el patio de su casa. Sí, existía una ley que permitía que cumplido 10 años y la pena era más de 20 ya se pudiera optar a la libertad condicional, y lo que se tenía era que la libertad era vista como un derecho, no como un beneficio. Y él cumplía con las normas de conducta que fueron las que tomó en cuenta la Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que revisó su libertad y que lo deja libre con esos criterios que yo no comparto y creo que nadie comparte, pero que son criterios que se ajustaban a la ley. Entonces también hay una responsabilidad del legislador que a posteriori, en el año 2019, esto se corrige, pero hasta el año 2019, si tú tenías buena conducta, y estamos hablando de una persona que ha estado en la cárcel mucho tiempo, por lo tanto sabe cómo comportarse, podías acceder a la libertad. Y Bustamante había sacado su cuarto medio con excelentes notas. Su principal ramo era filosofía, como tú lo pones en tu libro. Sí, con un 6.8. Con un 6.8. Y entre lo interesante de tu libro también, Ivonne, está que lograste entrevistar a ambos, hoy en la cárcel, ¿no? Entrevistaste a Hugo y entrevistaste también a Denise, ¿no? Veamos una de las declaraciones que sacaste de esta entrevista. Dijo Hugo Bustamante, llegar a este punto cuesta más que la cresta, mentirme, imposible, mentirle, sí, maté personas, me puedo morir aquí en la cárcel, voy a morir de viejo acá y no voy a devolver ese dolor. Psicópata, pues sí, cuando estoy frente al espejo y me estoy afeitando, estoy frente a un psicópata. ¿Con qué te encontraste cuando entrevistaste a Hugo, que además te confesó otros 2 crímenes que no se sabían? Él tiene muy claro su diagnóstico, la definición, él no logra concebir qué es lo que eso significa para el resto, porque él no tiene la capacidad de ser empático, eso no nace en él. Él me dice, he intentado hacer el ejercicio de ponerme en el lugar de otra persona, no puedo. Llegar a sentir como otra persona, no puedo. Puedo llegar a imaginar, acercarme, pero no lo consigo. Yo tengo esa parte emocional, es para mí un vacío, no existe. Y lo plantea de esa manera y frente a las preguntas que yo le hago cuando le leo sus diagnósticos y le digo... ¿Estas imágenes son de tu entrevista? Estas imágenes son de una de las entrevistas, de la entrevista final, que es la entrevista de enero de este año. Perfecto. Donde él confiesa, termino yo diciéndole, esto pasó en Covadonga 641 y están los cuerpos, que es de los últimos casos. Pero lo que te decía es que él tiene una definición de sí mismo, y cuando yo le leo su diagnóstico y le digo desalmado, él me dice, sí, eso soy yo. Y empieza con esta definición respecto de, soy un psicópata, me miro al espejo, estoy frente a un psicópata, el daño que he hecho no es reparable, etc. Y tiene muy clara su condición, yo creo que no tiene claras las consecuencias para el resto de su condición. Y bueno, ¿y en qué circunstancias te confiesa otros 2 crímenes que no se sabían, ¿no? Anteriores a este? Sí, yo hago todo el relato, fue una decisión editorial de cómo fue conseguir las entrevistas y cómo fueron las entrevistas. Vamos contando como un poco lo que pasa puertas adentro, ¿no? Que en general uno hace una entrevista y no cuenta todo lo que pasó atrás en un libro, eso sí se puede. Y en esos diálogos, el primer diálogo fue súper extenso, fueron alrededor de 7 horas. Porque yo quería preguntarle primero de su infancia y abordar muy en profundidad el crimen de Verónica Iquenito y llegar también al crimen de Ámbar. Y reflexionar con él, y eso fue un periodo muy largo. Y me acompañó ahí la periodista de Gendarmería en todo, Andrea Castillo, estaba al lado mío. Y nada, en esa primera entrevista yo me acuerdo que hacía mucho frío, yo llevé agua
estábamos en una cárcel, tú entenderás que en una cárcel no es como vamos a tomarnos un café o vamos a ir a comprar algo, vamos a hacer una pausa, es un centro penitenciario, entonces estábamos ahí, no había nada. Y la segunda entrevista yo dije, ok, voy a estar en la hora de almuerzo, van a ser alrededor de 4 horas, voy a llevar pistacho, voy a llevar también agua nuevamente, y llevé para repartir entre los 3. Y eso a él como que le llamó mucho la atención. La segunda entrevista fue súper tensa dentro de todo porque él estaba súper molesto conmigo, él había pedido útiles de aseo, que yo le llevara útiles de aseo y que le llevara un libro de filosofía o de psicología. Y lo que yo había hecho en la primera entrevista en que lo enfrento es decir, acá está, y le llevo un libro que se llama Con el asesino enfrente, que es perfiles de psicópatas elaborados por John Douglas y Mark Olshaker, los mismos de Mindhunter. Y era un poco para fijar las reglas del juego, para decirle yo sé lo que eres y la conversación va a estar en este marco. ¿Existían otros crímenes de él? Yo no sabía que existían otros crímenes de él. Veamos lo que te dice, ¿no? en la confesión que te hace, que tú pones en el libro, entonces igual. Error tras error he ido empeorando mi vida, transformándome en esta especie de monstruo del cual tú deseas escribir y con quien has dialogado, demostrando que, a pesar de todo, respetas y consideras los vestigios que me puedan quedar de un ser humano, escribió. Le tengo un regalo sobre su pregunta. Anote, Isabel Hinojosa y su hijo, Eduardo Páez. Y esto da, por supuesto, este titular, ¿no? Que dice que asesino de Ámbar confesó crimen de otras 2 personas. Hugo Bustamante dio a conocer sus vínculos con otros 2 homicidios ocurridos en 1996, el de Elena Hinojosa y Eduardo Páez, desaparecido desde aquel entonces. La Brigada de Homicidios de la PDI realiza peritajes en el mismo domicilio donde fue encontrado el cuerpo de Ámbar Cornejo. Con esa misma frialdad te dijo, ¿no?, que había asesinado a otras personas. Él lo que me dice frente a esta situación en que él considera que yo lo estoy tratando como a una persona, y lo dice de esa manera: usted me ha tratado como si yo fuera una persona. Y yo le digo, tú eres una persona y también eres un psicópata. Me dice en la tercera entrevista, porque en esa segunda entrevista yo lo escucho hablar y él habla con mucha frialdad, sobre todo respecto de cuando se deshace el cuerpo de Ámbar. Y es una palabras muy rudas, con una falta de vacío, en que yo le digo, no sentiste nada, no sentía culpa, no sentía nada. Y de acuerdo a lo que yo había leído sobre la conducta de los psicópatas, le pregunto, que iniciaban su vida criminal mucho antes, le digo, tú has matado a más personas. Y él me dice, en ninguna parte sale eso. Entonces yo le digo, no te estoy hablando de un expediente, te estoy haciendo la pregunta. Y me dice, así de frente. Empieza conejos, vacas, personas no, o tal vez sí. Empieza a hacer un juego respecto de esa situación y deja la pregunta inconclusa. Y en la tercera entrevista es cuando él me dice sobre su pregunta, anote, le tengo un regalo, y me da estos 2 nombres que es una situación en que yo entiendo perfectamente que había una sola pregunta inconclusa. Cuando él queda en libertad, a la mitad o prácticamente antes de la mitad de su condena, él tiene un informe que tú pones en el libro en contra, ¿no? Un informe psiquiátrico que no era favorable. El informe de Gendarmería no era favorable. Y aún así lo dejan en libertad. Aún así lo dejan en libertad. Y en el año 96, cuando no se investigan con el suficiente profesionalismo la desaparición de Isabel y de Eduardo, él ya tenía informes psiquiátricos de 3 años antes que indicaban que él era un psicópata. Entonces, cuando desaparecen las 2 personas en el año 96, se hace una orden de presunta desgracia por parte de su familia, y la última persona que los ve con vida es Bustamante, y se le toma una declaración, que es una declaración donde él narra una escena muy cinematográfica, absolutamente poco creíble respecto de lo que había ocurrido, e involucra a Eduardo Páez en narcotráfico, y el detective a cargo del caso y la jueza a cargo del caso cierran el tema con eso, no investigan nada más. ¿Y eran desaparecidos hasta ahora? Se encontraron los cuerpos yo publico un día jueves, el día viernes se hacen las diligencias y se encuentran los cuerpos enterrados en el lugar que decía Bustamante, que era Covadonga 641, que era el lugar que él primero no quiere reconocer. Cuando yo le digo, los cuerpos están en Covadonga 641, ellos nunca salieron de ahí. Veamos qué dice Bustamante, ¿no?, cuando tú lo encaras para hablar de este caso. Ellos nunca salieron de Covadonga 641. ¿No? ¿No? Nunca salieron de Covadonga. ¿Cuándo estuvieron en Covadonga? Tú dices que estuvieron en Covadonga 641. Isabel.
¿Y ahí? Vengo, Hugo, porque yo te dije que iba a averiguar todo lo que pudiera. Cuando tú me diste los nombres me dijiste te tengo un regalo, pero te arrepentiste. Ya. Y no me dijiste nada más. No, pues yo pensé que me iba a traer tanto problema. El regalo era que esta noticia nunca se esclareció. También entrevistas a la madre de Ámbar, detenida en la cárcel como cómplice de este asesinato, la madre de Ámbar, ¿no? A Denise Llanos. Veamos lo que te dice también en esta entrevista para que me hagas el perfil de ella. ¿Tú qué sentías por Ámbar en ese momento? Que de tanto que me había dicho, me enseñó cómo odiarla. De tanto que me dijo que me puso al Ámbar como un problema que era. Como conflictiva. Y la Ámbar nunca pasaba tampoco los fines de semana en la casa porque salía. A la Ámbar le gustaba carretear los fines de semana. ¿Era un problema para que tú fueras feliz con él? No. ¿Para qué era un problema? Sí, en parte sí. ¿Qué impresión te deja ella? Y ella estaba al tanto de todo, ¿no? De todo lo que ocurría con su hija y lo que ocurría con su pareja, Bustamante. Yo le pregunto de manera súper explícita eso, porque ella declara una vez ante la Policía de Investigaciones y Fiscalía y es cuando culpa a Bustamante de todo. Finalmente la investigación de Fiscalía y de la Policía de Investigaciones logra establecer su responsabilidad, pero ella no había declarado respecto de su participación. Y por eso le pregunto qué sabía, qué tanto sabía. Ella sabía todo y ella estaba de acuerdo con todo y ella participa activamente en que Ámbar pueda llegar a la casa de Bustamante para que Bustamante la asesine. Ella deja a Ámbar viva en la casa de Bustamante, eso me dice cuando se va con su hijo y estando sola, pudiendo dar todas las alertas a quien fuera para que lograra proteger a esa niña, no lo hace. Va en el metro riéndose con su hijo. Es una mujer de una frialdad y un desamor hacia Ámbar absoluto. Y por otro lado también Ámbar le tenía también un pánico tremendo al Sename, donde había estado también, como tú señalas. No tenía un lugar donde estar, ¿no? Ámbar no tenía un lugar donde ir porque estaba en una situación de mucha desprotección. Ella había encontrado un hogar con Maritza García que efectivamente la quiso mucho y Ámbar escribe también sobre eso, que por vez primera se siente en familia, pero Maritza vivía en la parte de atrás de una casa donde estaba también otro abusador de Ámbar, que era el papá de Maritza, Manuel García Queirola. Era abusada. Exacto. Impunemente. Exacto, y no tenía lugar donde escapar. Ella no tenía cómo volver a este departamento de Limache porque estaba sola. El papá legal estaba en Antofagasta, que se le quiso llevar el 2016, que es cuando Denise exige la custodia para ella, para impedir que esté con su papá. Y ella también le había escrito a una amiga, como sentía que no le importaba a nadie. A Maritza sí le importaba y Maritza la busca y la quiere, pero tampoco puede protegerla de esta otra situación que mi impresión es que Ámbar acepta porque es la forma en que había aprendido a sobrevivir. De alguna manera naturaliza que le puedan hacer daño. Veamos esta también declaración de la madre de Ámbar, que grafica mucho lo que estás diciendo. Igual. Juan Carlos me empujaba y me pegaba. Me compré 2 cuchillos para matarlo. Ámbar estaba chica. Yo tomaba a los niños para que no les pegara. Ámbar tenía 5 años y él se estaba burlando. Agarré el cuchillo y se lo puse en el cuello. Deja de reírte, córtala. Se lo puse aquí, muestra el cuello, y llega Ámbar, que siempre andaba corriendo. No, mamá, no, nos van a mandar al hogar. Esto lo declara Denise Llanos cuando Ámbar era niña. Juan Carlos era su pareja en el momento. ¿Quién era Juan Carlos? Juan Carlos Pérez era el papá de su hijo, el primer abusador sexual de Ámbar. Y Denise relata una situación de maltrato que es corroborada por profesoras del colegio. Denise era maltratada y era golpeada. O sea, así creció Ámbar finalmente. Y claro, y tú ahí en ese relato que hace Denise, que es coincidente con lo que ella escribe, con lo que escribe Ámbar en su computador y con el relato de su hermano en distintas instancias, que no son del libro, él no participa del libro, sino en instancias judiciales, ellos tenían mucho miedo de ser enviados al Sename, al punto de que
cualquier lugar, por terrible, doloroso que fuera, era preferible a estar bajo la protección del Estado. O sea, ese infierno que ya vivía era mejor que lo que le deparaba una institución, al menos que dependía del Estado. Y que debía protegerla. Y ahí tú te das cuenta de la falla estructural gigante que existe. O sea, no son solo decisiones de tribunales, es que cuando ella llega a un centro de menores que es para resguardarla y cuidarla, termina traumatizada. O sea, no hay nada que se haga bien. Pese a que hay personas que tratan de hacerlo bien, las trabajadoras sociales tratan de hacerlo bien. Hay gente que pone su granito de arena, pero la falla es tan grande, tan estructural, que una persona haga su pega bien no garantiza que la siguiente también lo haga. Y si esta persona de acá falla, esa persona puede terminar muerta, como Ámbar. Fallaron las leyes, fallaron el sistema judicial, falló todo tipo de protección al respecto. ¿Cuántas niñas como niños como Ámbar Cornejo siguen habiendo en Chile, crees tú? No lo sabemos y cuando le he preguntado a expertos si cambió algo con Mejor Niñez, me dices cambió el nombre. No cambió nada más que el nombre. Hay una figura que se llama curadora ad litem, que Ámbar siempre tuvo un curador ad litem, que es quien debe representar los intereses del niño frente al Estado, frente a sus padres, frente a quien sea. Y cuando yo revisé los expedientes, el curador ad litem aparecía designado sin tomar ninguna acción a favor de la niña, ninguna. Ni cuando le entregan la custodia, ni cuando está intervenida, nada. Solo aparece cuando Ámbar está muerta para decir que los medios no informen. Y ahí tú dices, o sea, se llena un Excel, se dice cumplí, le tengo un curador, cumplí, la llevé a un centro de menores, cumplí, está siendo atendida por un asistente social, pero no hay una profundidad de trabajo. Y aquí hay una responsabilidad también política, cuántos recursos se asignan, quién fiscaliza y quién fiscaliza también las decisiones del Poder Judicial. Ivonne, muchas gracias por haber venido y entregarnos esta reflexión también en un momento en que justo, ¿no? Estamos tan impactados por los abusos que se hacen en Chile a menores de edad, ¿no? Y cómo la justicia también en algunos casos está actuando sobre ello. Exacto, y frente a una niña como Ámbar que siempre pidió ayuda, que siempre exigió ser escuchada, que denunció, que hizo todo bien, que hizo todo lo que podía para ser salvada y termina muerta por un psicópata como Bustamante y por su madre. Yo creo que hay un tema pendiente como sociedad. Muchas gracias, que esté muy bien. Hacemos una pausa, seguimos en este Living Ciudadano, volvemos con Cípera, no te vayas de la sintonía.